tiene que ver con la farmacología antiinfecciosa y antineoplásica, ¿ya? Entonces, es una unidad bastante extensa con mucha información. eh, ya. Entonces, en esta clase vamos a tratar vamos a iniciar, digamos, una clase que tiene que ver con los antibióticos, ¿no? Con la farmacología general de los antimicrobianos. Yo voy a empezar con la primera parte de antibióticos y luego va a proseguir el doctor Luis Okamoto, ya posteriormente. Entonces ahora vamos a empezar con la primera parte de los antibióticos. Entonces, antes de proseguir, como creo se está soliendo hacer, vamos a pasar una pequeña preguntita para que ustedes puedan participar, ya, por favor. Voy a compartirles una preguntita. A ver, déjenme ver, por favor, aquí. Mismo un antibacteriano, ¿no? Un antimicrobiano que un antibiótico. De repente hacen un breve comentario. ¿Ustedes consideran que es lo mismo o no? Un antimicrobiano que un antibiótico. ¿Consideran que es lo mismo o no? No, doctor, no son lo mismo. No es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? ¿Algún comentario? Antimicrobiano es un concepto más general porque, por ejemplo, un antibiótico puede ser un antimicrobiano, pero no todos los antimicrobianos son antibióticos porque los antibióticos son más específicos para bacterias. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, en eso estamos de acuerdo todos, ¿no es así? Ahora sí pueden ver en la pantalla la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto, perfecto, chicos. Ya, bien, efectivamente, ¿no? Ahora vamos a solamente para precisar el concepto, que ya lo tienen ustedes, lo tienen claro, pero solamente para dejar registrado, ¿ya? Entonces, efectivamente, miren, o sea, el antimicrobiano es un agente que tiene, digamos, una cobertura mucho más amplia, ¿no? Actúa a nivel de bacterias, como decía su compañera, a nivel de hongos, de virus y parásitos, ¿no es así? Entonces, y estos antimicrobianos pueden ser, digamos, de origen natural o pueden ser de origen sintético, como ustedes saben. Ahora, con la industrialización de los medicamentos, bueno, ya hace varios años, la mayor parte se sintetizan, por no decir casi todos, se sintetizan, ¿no es así? Entonces, recibe la denominación, los antimicrobianos, de antifúngicos, antivirales, antiparasitarios o antibióticos, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar ahora, ¿no es así? Pero, como ustedes saben, los medicamentos que se consumen o los productos farmacéuticos que se consumen tienen que tener un registro sanitario, ¿no? Pero por la autoridad sanitaria, que como ustedes saben ya es la DIGEMID, es el organismo regulador de medicamentos en nuestro país. Sin embargo, también entran dentro del grupo de los antimicrobianos algunos productos que no están registrados exactamente como medicamentos o como productos farmacéuticos, como es el caso de los antisépticos, de los desinfectantes y los conservantes, que se usan, digamos, también para evitar, digamos, contaminación, sobre todo, ¿no? Por bacterias, por hongos, en fin. Entonces, efectivamente, el concepto de antimicrobiano es mucho más amplio, ¿ya? Entonces, en estas clases que vienen, la de ahora y posteriormente, nos vamos a referir principalmente a los antibióticos en esta primera etapa y luego se verán otro tipo de antimicrobianos, ¿ya? Y si nos referimos a los antibióticos, como ya lo mencionamos, nos estamos refiriendo a aquellos productos que actúan sobre las bacterias, ¿no es así? Entonces, como sabemos, históricamente, los medicamentos, en este caso los antibióticos, empezaron por descubrimientos casuales inclusive, ¿no? Y eran producidos por microorganismos. Estos microorganismos podían ser hongos, como fue el caso inicial de su descubrimiento, o bacterias también. Entonces, estos hongos o bacterias que crecían de manera natural inhibían o destruían otras bacterias. Y así es como se descubrió inclusive la penicilina, ¿no es así? Sin embargo, en la actualidad ya tenemos productos semisintéticos y sintéticos, y que los desarrolla en este caso la industria farmacéutica, ¿no? Y que son los productos que actualmente consumimos en el mercado. Entonces, pero los antibióticos, como ustedes saben, tienen capacidades particulares, ¿no? Influyen sobre los procesos esenciales de crecimiento y de mantenimiento de las células bacterianas, o sea, de las bacterias, ¿no? O sea, actúan a nivel de la síntesis de la pared celular,
en la conformación de las proteínas a nivel de ADN, de ARN, ¿no? Y por lo tanto, digamos, su uso está restringido principalmente a infecciones de origen bacteriano. Eh, ¿Por qué es importante estudiar los antimicrobianos y los antibióticos en este caso de manera particular, ¿no? Porque efectivamente han representado y representan una contribución a la medicina moderna. Son de los medicamentos, los antibióticos y los antimicrobianos en general, son de los medicamentos quizás de los grupos farmacológicos que más se usan en la práctica médica y también de manera informal, se puede decir por automedicación, porque no hay mayores regulaciones para controlar su uso. Eh, entonces, como no hay una regulación y no hay criterio correcto para usarlos, eh, estamos aquí para entender que son medicamentos que requieren un tratamiento particular y evitar que se produzca resistencia, ¿no? A los antibióticos, justamente, porque los antibióticos son herramientas fundamentales para atacar estas bacterias que tienen un impacto importante en la salud pública. ¿No es así? Por lo tanto, hay que preservarlos y usarlos de manera correcta. Y para eso estamos aquí, justamente, ¿no? Ahora, como ustedes saben, eso ya ustedes lo conocen y lo han tratado hace poco, inclusive en el último seminario y taller, donde han hablado de la historia del descubrimiento de las vacunas. El descubrimiento de las vacunas es anterior inclusive al descubrimiento de los antibióticos, ¿no? Ahora sí nos estamos refiriendo ya de manera específica a los antibióticos. Es importante conocer, digamos, la historia del descubrimiento de los antibióticos porque nos permite ubicarnos, digamos, cómo ha evolucionado el conocimiento científico desde que se descubrieron los primeros antibióticos hasta la actualidad y qué impacto clínico ha tenido el descubrimiento de de los antibióticos en este caso, ¿no? Es importante conocer que se los tiene que utilizar racionalmente para evitar resistencia bacteriana, que es un problema, como dijimos, de salud pública fundamental. Y al mismo tiempo conocer, digamos, la evolución del descubrimiento de los antibióticos, en este caso, inspira lógicamente a los interesados, digamos, en la investigación científica, que se necesita ser creativos para poder descubrir nuevos medicamentos, nuevos antibióticos particularmente, más innovadores para poder atacar a las bacterias que en la actualidad muchas de ellas son súper resistentes, ¿no? Entonces, entender, digamos, cómo ha evolucionado la historia de estos fármacos permite, digamos, a los futuros médicos que van a ser ustedes una formación más científica, una formación desde el punto de vista clínico y ético, por supuesto, ¿no? Entonces, eso de manera preliminar. Entonces, solamente para mencionar algunos datos, algunas cifras y hacer algunas reflexiones, es importante tener en cuenta de que las bacterias tienen una antigüedad enorme, o sea, es decir, las bacterias no han surgido recién a diferencia de los antibióticos. Los antibióticos tienen una antigüedad muy corta respecto al origen de las bacterias. Miren ustedes, tanto las bacterias como los virus han empezado a formarse hace más de 3.500 millones de años aproximadamente. Son cifras que no nos podemos imaginar en realidad, ¿no? Son cifras lejísimas. Sin embargo, los antibióticos han empezado a descubrirse, a elaborarse hace 100 años, ¿no? Y los antivirales inclusive son más recientes, hace aproximadamente 80 años. Entonces, como ustedes saben, estos, estos agentes tanto las bacterias como los virus, tienen una replicación muy amplia. ¿No es así? O sea, se replican, por ejemplo, las bacterias cada 20 o 30 minutos, ¿no? Y en el caso de los virus, también tienen una replicación bastante alta. Sin embargo, los antibióticos o los antivirales se sintetizan en los laboratorios después de un proceso de investigaciones y de pruebas que toman muchísimo más tiempo. Es decir, tanto bacterias como virus nos ganan la carrera, digamos, en esta lucha por controlarlas y evitar que hagan daño, ¿no? Entonces, el resultado de todo ese proceso ha conducido, digamos, en la actualidad a la aparición, digamos, de superbacterias que son muy resistentes a los antibióticos en este caso, ¿no? Y también, lógicamente, en el caso de los virus, por supuesto, también hay muchas variantes de virus que son resistentes y evasivos a los tratamientos médicos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia de COVID-19, que se han producido muchas variantes del virus SARS-CoV-2, ¿no es así? Y se han tenido que diseñar nuevas vacunas
para poder enfrentar, digamos, a estos virus, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento tanto de virus como de bacterias, ¿ya? Y por lo tanto se necesita usar correctamente los antibióticos porque la particularidad de estos entes es justamente evadir el efecto de los antibióticos o de los antivirales que ahora no vamos a atacar, no vamos a tocar, digamos, antivirales, por supuesto, ¿no? Eh, y así, solamente para mencionar algunas cifras, miren, en 1909 se descubrió el primer agente quimioterápico, que fue el sarbarazán. Sí, pues el sarbarazán es una arfenamina y fue, digamos, el inicio prácticamente de la quimioterapia a nivel internacional. Se usó para la sífilis. La penicilina también fue también otro hecho histórico fundamental que fue descubierto por Alexander Fleming. Fue el primer antibiótico natural que, como ya dijimos, se descubrió, digamos, a partir de un hongo, ¿no? El hongo Penicillium, justamente. Entonces, luego ya se sintetizó y se purificó aproximadamente 15 años después, ¿no? Miren, pasan muchos años en realidad para descubrirse nuevos medicamentos, nuevos agentes antibacterianos que nos permitan enfrentar a las bacterias, ¿no? Y así, digamos, han ido evolucionando la streptomicina en 1943, que fue el primer antibiótico que se usó para la tuberculosis, para el Mycobacterium tuberculosis, el clorfenicol posteriormente, 4 años después, las tetraciclinas un año después, la eritromicina 2 años después y así. Entonces ha ido evolucionando el descubrimiento de los antibióticos que actualmente se usan en clínica, ¿no? Y que nos ayudan muchísimo a enfrentar estos problemas y que muchos de ellos lamentablemente han adquirido una enorme resistencia y por lo tanto hay que tratarlos como corresponde, ¿no? De manera racional. Sin embargo, en la actualidad, en los últimos años, ya se está hablando de otro tipo de estrategias para combatir debido a la alta resistencia que han generado el uso de los antibióticos por una mala práctica profesional por un lado y también por el autoconsumo o la automedicación. ¿No es así? Entonces, se ha generado, por ejemplo, ahora una disciplina que se llama la fagoterapia, en donde se utilizan bacteriófagos, que son virus que infectan y destruyen las bacterias, que son nuevas estrategias, digamos, para enfrentar a los antibióticos. ¿No es así? Sobre todo a las bacterias que son mucho más resistentes, enfrentar a las bacterias, perdón, no a los antibióticos. También hay un último hito que se ha producido, que es justamente donde se ha utilizado la inteligencia artificial y se ha descubierto, o sea, más que se ha descubierto, se ha diseñado una molécula, la alacina, que, digamos, basada en inteligencia artificial, que todavía no está siendo usada, sin embargo, va a ser una herramienta fundamental por los estudios que se han hecho hasta la fecha para enfrentar, digamos, las bacterias multiresistentes que actualmente generan un problema enorme, ¿no? En tuberculosis es un tema muy preocupante realmente lo que está sucediendo en la actualidad, particularmente en nuestro país, que es uno de los países que tiene las tasas más altas de tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Y esto también de manera general, ustedes ya lo conocen, las bacterias son células procariotas, ¿no? A diferencia de las células eucariotas, solamente tienen un nucleoide, no tienen un núcleo definido, tienen proteínas que son las que forman su estructura, tienen una membrana plasmática, tienen ribosomas, o sea, tienen su ARN, por supuesto, ¿no? Donde opera el ARN. El ARN permite transferir información genética, o sea, desde el ADN hacia los ribosomas, ¿no es así? Y se traduce, luego se forman las proteínas posteriormente. Entonces, el ARN, sobre todo el ARN mensajero, como se conoce, es un regulador muy activo, ¿no? Y permite, digamos, ¿no? Viene a ser, digamos, la expresión genética de la bacteria. Y eso le permite a la bacteria una adaptación y una supervivencia, ¿ya? Tenemos también los pilis, que son estructuras multiformes y que contribuyen a que se adhiera la bacteria, digamos, al huésped, ¿no? Se adhieren o también le permiten movilidad, desplazarse, o también forman también estos pilis lo que se llama las biopelículas, ¿no es así? Que le dan protección a las bacterias, la forma como se protegen las bacterias para evitar, digamos, que haga efecto los antibióticos, ¿no es así? Entonces, estos son una especie de fagos, ¿no? Que le ayudan a la bacteria a desplazarse y a protegerse al mismo tiempo. Tienen un citoplasma, lógicamente, donde están contenidos todos estos organelos que acabamos de mencionar.
tienen vías metabólicas que le permiten crecer y mantenerse, tienen flagelos que le permiten desplazarse, su pared celular, ¿no? Todas las bacterias tienen pared celular, tanto las gram negativas como las gram positivas, ¿no? Y tienen los plásmidos. Los famosos plásmidos se les considera como ADNs accesorios. Estos plásmidos le permiten a las bacterias adaptarse a los antibióticos, ¿no? Aumentan la virulencia, transfieren genes a otras bacterias. O sea, muchas veces no se necesita que una bacteria empiece de cero, digamos, a ser resistente. A través de los plásmidos, las bacterias van transmitiendo el material genético ya de resistencia hacia los antibióticos. Entonces, es decir, las bacterias tienen una amplia experiencia en generar mecanismos para desarrollar resistencia contra los antibióticos. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado en su uso. ¿No es así? Aquí también para tener una idea, aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria gram positiva, la estructura de una bacteria gram positiva, y aquí la estructura de una bacteria gram negativa. ¿No? Entonces, la que diferencia de manera notoria y marcada la gram positiva a la gram negativa es que la gram positiva tiene el péptidoglucano o la mureína, que es mucho más gruesa, tiene de 20 a 80 nanómetros, ¿no? Y esto de aquí le confiere a los gram positivos, digamos, una gran resistencia y soportan inclusive altos valores de presión atmosférica, ¿no? Inclusive va, como se menciona aquí, de 19 a 26 atmósferas. Y mientras que en el caso de las bacterias gram positivas, gram negativas, perdón, tienen una capa de péptidoglicano muy delgadita, ¿no? Ahora, y eso también le confiere cierta estructura, también cierta labilidad, ¿no? Para digamos, el efecto de los antibióticos y la supervivencia de la bacteria. Pero a diferencia de los gram positivos, los gram negativos tienen una membrana externa. Como ustedes ven, o sea, aquí tenemos la capa de peptidoglicano o de mureína, que es delgada en el caso de los gram negativos, pero en los gram positivos es muchísimo más gruesa. Pero los gram positivos, por ejemplo, no tienen esta membrana externa, ¿no? Tienen la membrana plasmática, eso sí la tienen, pero no tienen la membrana externa. Y eso les confiere cierta particularidad, tanto a los gram positivos como a los gram negativos. Y sobre la base del conocimiento de esta estructura es que se han diseñado o se diseñan los antibióticos, ¿no? Para ver a qué nivel pueden atacar. Tienen una serie de mecanismos que se han diseñado en el laboratorio para ver cómo se ataca a las bacterias. Pero las bacterias al mismo tiempo también diseñan sus propios mecanismos de defensa de manera natural, digamos, ¿no? Porque tienen una amplia experiencia, como dijimos, tienen más de 3.800 millones de años que se han empezado a formar las bacterias, frente a alrededor de 100 años nada más de experiencia que se tiene en el diseño de antibióticos, ¿no? Otro, por ejemplo, tienen un conducto, las gram negativas tienen un conducto de porina, se llama, no se llama purina, de porina, por donde se alimentan también, ¿no? Y mantienen, digamos, su actividad las bacterias, pero por ahí también se utiliza para el efecto de los antibióticos, por ahí penetran, pero las bacterias generan mecanismos de cerrar estos conductos para que no les haga efecto, ¿no? Aquí tenemos beta-lactamasas, que son ese tipo de enzimas que le confieren resistencia, digamos, a las bacterias para evitar el efecto de los antibióticos, ¿no? Entonces, eso en líneas generales. La información, por si acaso, ya de manera más detallada, está aquí en la parte inferior, que la puedan revisar, ¿no? Pero en líneas generales, más o menos, son las diferencias más notorias que se tienen entre la pared celular, la estructura de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Y esto solamente para que tengan una idea también bastante general, que existe una cantidad enorme de bacterias con sus características propias y que justamente eso le confiere una complejidad para su tratamiento, ¿no? Tanto para el descubrimiento de nuevos fármacos como para el manejo clínico por parte de ustedes ya como futuros médicos. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, bacterias que son coco gram positivos, coco gram negativos, son que tienen una forma esferoidal, los bacilos que tienen una forma abastonada, o sea, hay bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, hay espiroquetas, por ejemplo, que tienen ya una forma helicoidal, y pueden ser aerobios, pueden ser anaerobios y producen, digamos, cierto tipo de infecciones, ¿no? Que llamamos de manera resumida, porque cada una tiene su particularidad, ¿ah? O sea, estreptococos, estafilococos, ¿no? En el caso de los cocos gram positivos, que son aerobios al mismo tiempo, o hay cocos gram positivos que son anaerobios, ¿no? Como el Streptococcus,
o el Streptococcus intermedius, ¿no? Es decir, tiene una serie de particularidades como ustedes pueden apreciar y eso ustedes ya lo van a ir poco a poco, digamos, asimilando. ¿No? Pero se podría decir de que, por ejemplo, tanto los cocos gram positivos y los cocos gram negativos, aerobios o anaerobios, por ejemplo, principalmente producen faringitis, producen meningitis o producen neumonías, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los bacilos positivos, gram positivos o gram negativos, aerobios o anaerobios, por lo general, no estamos hablando de que todos producen eso, cada uno, como digo, tiene sus particularidades, pues se ubican, digamos, en infecciones intestinales, urinarias o cutáneas. Y en el caso de las espiroquetas, por ejemplo, que también tienen su propio comportamiento y estructura, eh, son causantes de sífilis, de leptospirosis o de la enfermedad de Lyme. ¿Es así? Eh, Aquí tenemos alguna nota que nos puede ayudar. Los aerobios, por ejemplo, están en regiones con buena oxigenación. ¿No? O sea, los aerobios viene, digamos, de que viven en ambientes oxigenados. Y ahí estamos hablando de la piel, de las vías respiratorias, ¿no? De mucosas que están más expuestas y pueden captar oxígeno, y en algunos casos también en estructuras profundas del organismo, ¿no? Entonces depende mucho del estado también del huésped. Y en el caso de los anaerobios, eh, se ubican principalmente a nivel de mucosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay extracciones dentales, cuando hay una infección, por ejemplo, odontológica, ahí tenemos presencia de anaerobios, entonces se ubican a nivel oral, pero ligeramente profundas, a nivel gastrointestinal, a nivel genital, en fin, ¿no? Es decir, en tejidos profundos y en lugares particularmente donde el oxígeno es limitado, ya así en líneas generales. Aquí también, por ejemplo, respecto a los sitios de acción de los antimicrobianos, ¿no? O sea, actúan a nivel de la pared celular, ¿no es así? Inhiben la síntesis de la pared celular, por un lado, en líneas generales, como digo, porque cada quien tiene sus particularidades. O pueden ser inhibidores de la transcripción o traducción, o pueden ser inhibidores de la síntesis de la integridad de la ADN. ¿Ya? Y según donde intervengan, porque como les he dicho, y ustedes también lo saben, en realidad el diseño de los antibióticos tiene que ver con la estructura de la célula bacteriana y de tal manera de que se busca atacar por diferentes frentes en realidad. Ese es el mecanismo con el cual se ataca con los antibióticos. Y por ejemplo, si nos referimos a aquellos antibióticos que inhiben, ¿no? La síntesis de la pared celular, estamos hablando de este grupo de antibióticos, fosfomicina, cicloserina, vancomicina, penicilinas, ¿no? Etambutol, piracinamida, en fin, ¿no? Toda esta lista. Pero si es que, por ejemplo, vemos antibióticos que actúan como inhibidores de la transcripción o transducción, ahí ya tenemos otro tipo de antibióticos, como conocidos, por ejemplo, la rifampicina, los aminoglicósidos, la pectinomicina, las tetraciclinas, por ejemplo, los macrólidos, el cloranfenicol, lincomicinas, en fin, ¿no? Y si nos ubicamos en los inhibidores de la síntesis de la integridad del ADN, ahí tenemos, por ejemplo, las sulfonamidas, ¿no? Como el trimetoprim con el sulfametoxazol, ¿no es así? Que es el cotrimoxazol, o también las quinolonas actúan a ese nivel. ¿Estamos? Aquí también de manera resumida, cómo es que actúan los antibióticos, pueden ser bactericidas o pueden ser bacteriostáticos, pero hay algunas variantes, ¿ah? O sea, no son solamente bactericidas, ni tampoco son solamente bacteriostáticos. Se comportan a veces los antibióticos de manera indistinta. Pueden ser bacteriostáticos en algún momento o bactericidas en otro momento. Pero en líneas generales, para esquematizar un poco, tenemos, por ejemplo, los bactericidas, por lo general, actúan inhibiendo la pared celular o alterando la membrana plasmática o inhibiendo la síntesis del ARN. Y aquí nos estamos refiriendo, en el caso de los primeros, a las penicilinas, en el caso de los segundos, a la polimixina B y en el caso de los terceros, a la rifampicina. Y cuando nos referimos a los bacteriostáticos, de manera general, como repito, nos estamos refiriendo a aquellos que inhiben la síntesis de proteínas o que inhiben el metabolismo de las bacterias. Y si hablamos de la inhibición de síntesis de proteínas, como ejemplo podríamos poner a las tetraciclinas. Y si hablamos de la inhibición del metabolismo, estamos hablando de las sulfas, con trimetoprim en este caso. ¿Ya? Entonces, eso de manera general. A ver, un poquito más específico. Mecanismos de acción de los antibióticos, ¿no? Que es lo que estamos comentando justamente. Hay aquellos que inhiben la síntesis o integridad del ADN. Entonces,
¿Qué cosa sucede ahí? Lo que hacen es bloquear enzimas que son fundamentales para la replicación del ADN bacteriano, de la bacteria. ¿Y qué efecto tiene? Que la bacteria ya no puede replicarse, ¿no? Ni reparar su ADN, por lo tanto, produce la muerte. Y aquí estamos hablando, como decíamos, de las sulfas, la sulfonamida más el trimethoprim, que es el cotrimoxazol, que inhiben la síntesis de folatos, ¿no? Que es esencial para la formación de los nucleótidos del ADN de la bacteria. O nos estamos refiriendo a las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, que inhibe eh, esta enzima, ¿no? La topoisomerasa 2, es un ADN quirasa, que impiden el desarrollo del ADN, ¿ya? Y si nos referimos a la inhibición de la transcripción y la traducción, las bacterias, estamos refiriéndonos a que ahí se están bloqueando la síntesis del ARN y la formación de proteínas en los ribosomas. A ese nivel, a nivel de ribosomas actúan. Entonces la bacteria ya no puede sintetizar proteínas que son vitales para su vida, para que se puedan mantener. Entonces detienen su crecimiento. Y ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, en el caso de mecanismo de acción por transcripción de ARN, por ejemplo, la fosfomicina, que inhibe el ciclo de la síntesis del ARN, o nos estamos refiriendo a la rifampicina, ¿no? Este antituberculoso muy usado, que es un potente inductor enzimático, dichoso sea de paso, inhibe la elongación del ARN y por lo tanto interfiere en la producción del ARN bacteriano. Y si nos referimos que actúa a nivel de traducción, o sea, de la formación de proteínas, estamos refiriéndonos que actúa a nivel de la subunidad 30S o de la subunidad 50S de los ribosomas. Y ahí estamos refiriéndonos en los que actúan a nivel de la subunidad 30S a los aminoglicósidos, a tetraciclinas o la glicilciclinas, ¿no es así? Y en el caso de los que actúan a nivel de la subunidad 50S, nos estamos refiriendo a macrólidos, cetólidos, cloramfenicol, ¿no? Lincosaminas, estreptograminas, en fin. Y el efecto es la inhibición de la formación de proteínas que son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de la bacteria. ¿No es así? Bien. Y aquí, digamos, respecto al mecanismo de acción, si es que el antibiótico va a inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana. Esto impide justamente la formación del péptidoglicano, ¿no? Que es esa estructura que les decía, que en el caso de las gram positivas es mucho más ancha, ¿no? Y en el caso de las gram negativas es mucho más delgada, pero es un componente fundamental dentro de la estructura de la bacteria. Entonces, a ese nivel también se actúa con los antibióticos, ¿no? Que es un componente de estructura clave en la pared bacteriana. Entonces, ¿qué efecto tiene? Debilita esa pared, ¿no? Porque impide el crecimiento de esa estructura, el antimicrobiano, y se produce una lisis bacteriana. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de bactericida. Bactericida se refiere cuando destruye, ¿no? Hace que explosione, digamos, la bacteria, el antimicrobiano y bacteriostático cuando impide su crecimiento. Y al impedir su crecimiento, a la larga va a morir la bacteria. Entonces son dos mecanismos generales, como digo, ¿no? O sea, no podemos, y tiene sus especificidades, lógicamente, pero aquí estamos refiriéndonos de manera gruesa, de manera general, para ir más o menos entendiendo cómo es que actúan en este caso los antibióticos, ¿no es así? Pueden actuar, miren, por ejemplo, en las etapas iniciales de la formación de la pared bacteriana. Y ahí tenemos la fosfomicina, la cicloserina. Entonces, inhibe la síntesis de monómeros del péptidoglucano, justamente de esa estructura, ¿no? De la mureína, de esa estructura que comentábamos, que es fundamental en las bacterias. O si hablamos de la polimerización, ¿no? Todos estamos hablando de la pared celular de la bacteria, ¿ya? La pared celular de la bacteria. Entonces puede intervenirse con antibióticos en estas etapas iniciales, al nivel de polimerización, a nivel de enlaces cruzados, que es la última etapa ya de formación de la bacteria, de la pared celular de la bacteria, o bacterias ácido alcohol resistentes ya de manera más específica, digamos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos los fármacos que actúan en esos diferentes niveles. Fosfomicina en la etapa inicial, vancomicina en la polimerización, las penicilinas, por ejemplo, aquí en la última etapa de la formación del peptidoglicano, o las cefalosporinas, que también son betalactámicos. Todos estos son betalactámicos en general, ¿no? Que actúan a ese nivel en la última etapa en los enlaces cruzados del peptidoglicano. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. ¿No es así? Y si nos referimos ya a las bacterias del Mycobacterium tuberculosis, estamos hablando de la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Estas inhiben la síntesis de la pared de la membrana externa. En líneas generales, más o menos así es como intervienen los antibióticos para destruir o enfrentar a las bacterias, ¿no? Y aquí también algunos mecanismos de resistencia. Entonces, sobre ese ataque que produce, digamos,
el antibiótico por diferentes vías. Obviamente la bacteria, como tiene una amplia experiencia, busca mecanismos de evadir, digamos, de evitar que los antibióticos la controlen, la destruyan. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, hay un mecanismo de flujo, hay un mecanismo de permeabilidad disminuida, ¿no? Estamos hablando de que las bacterias producen una inactivación del antibiótico o que hay una alteración en el blanco de ataque, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nos referimos a las bombas, hay unas bombas de flujo transmembrana que tiene la bacteria. Entonces, esa bomba de influjo se activa y expulsa el antibiótico y no permite que penetre. Y por lo tanto, evade, digamos, el efecto del antibiótico. O, por ejemplo, si nos referimos a la permeabilidad disminuida, aquí a través de las porinas, ¿no? Esas estructuras que veíamos en la estructura de la pared celular de la bacteria, eh, esas porinas a veces se cierran para que no entre el antibiótico. Se cierran o dificultan el paso del antibiótico, o sea, se modifica en realidad, ¿no? Se modifican estas estructuras, las porinas. Entonces, en los gram negativos disminuyen o hay una pérdida. En realidad, las porinas están presentes en la membrana externa de las bacterias y las únicas que tienen membrana externa son las gram negativas. Las gram positivas no tienen membrana externa, como les había comentado. ¿No es así? Entonces, aquí estamos hablando, cuando nos referimos a las porinas, nos estamos refiriendo a las gram negativas, ¿ya? O también pueden producir las bacterias pueden producir inactivación, es una modificación química de su estructura. Y aquí es donde generan, digamos, las enzimas bacterianas. Aquí estamos hablando de las famosas beta-lactamasas, que son enzimas que inhabilitan y que hidrolizan a los beta-lactámicos, ¿no? Dentro de ellos, como decíamos, está la penicilina, cefalosporina, enzimas modificadoras o aminoglicósidos también, ¿no? O también las bacterias, en su afán de defenderse, alteran el blanco de ataque, ¿no? Y ahí nos estamos refiriendo a que producen cambios en su estructura y en sus funciones, ¿no? Dentro de la diana donde va a actuar, digamos, el antibiótico. Entonces aquí se producen mutaciones de subunidades en los ribosomas, ¿ya? Y eso evita justamente y genera una resistencia. Y es muy importante tener en cuenta, digamos, estos mecanismos de defensa de la bacteria en donde generan su resistencia, porque nos ayuda a entender la importancia de usar los antibióticos de manera apropiada. Porque si uno utiliza los antibióticos de manera indiscriminada, hace que prácticamente condiciona a la bacteria para que pueda ejercer su acción. ¿No es así? Entonces, favorecen la aparición de resistencia, ¿ya? Porque generan una serie de estrategias bioquímicas, las bacterias en su defensa para poder producir resistencia contra los antibióticos, ¿no? Bueno, aquí algunos datos generales, por ejemplo, aquí datos de Estados Unidos, ¿no? Del 2019, habla que las bacterias y hongos resistentes causan actualmente más de 2 millones, casi cerca de 3 millones de infecciones y alrededor de 35.900 muertes, ¿ya? Y son datos así que en realidad esa es la resistencia que se ha generado, digamos, por el mal uso de los antibióticos. O, por ejemplo, el caso de infecciones por Clostridium difficile, que también está relacionado con el uso de antibióticos, ocasionan 223.900 casos o 12.800 muertes. O sea, esta bacteria se genera como consecuencia de que se destruyen otras bacterias dentro del tracto gastrointestinal y prolifera esta bacteria que es un comensal, que está presente, digamos, en nuestro organismo, que de manera normal no nos hace daño, pero cuando se usan los antibióticos de manera indiscriminada, se altera la flora intestinal y surge, digamos, esta bacteria que, miren, ocasiona muertes inclusive. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los carbapenems, que son resistentes a estas, o sea, estas bacterias, las bacterias Acinetobacter, son resistentes ya al carbapenem, las enterobacterias también al carbapenem resistentes, las Neisseria gonorrea resistente también a drogas, en fin, el Campylobacter, es decir, la mayoría de bacterias que conocemos que causan daño, que producen enfermedad, son resistentes, ¿ya? Entonces, porque se ha usado de manera no correcta los antibióticos, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, algunos aspectos relacionados con la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos, ¿ya? Es importante que conozcamos esto, ¿ya? Eh,
Cuando se usan los antibióticos hay que tener en cuenta que existe una variabilidad farmacocinética y hay una variabilidad farmacodinámica. ¿Ya? Es importante. Entonces, cuando hablamos de la variabilidad farmacocinética, es necesario que tengamos en cuenta la dosis del fármaco, que hay que calcular una dosis precisa y eso tiene que ver con el paciente. ¿No es así? Y tenemos que tener también en cuenta la concentración en los fluidos biológicos, es decir, en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, o sea, cuánto va a llegar a sangre, cuánto va a llegar a fluidos biológicos. Y eso tiene que ver con la farmacocinética del medicamento, ¿no es así? O también la concentración en la vía o fase, es decir, en el lugar donde está produciendo daño la bacteria, que es a donde se quiere llegar. Porque una cosa es la concentración del fármaco en los fluidos biológicos, como digo, en sangre, líquido cefalorraquídeo, y otra cosa es la concentración del fármaco en el lugar de acción donde está interviniendo la bacteria de manera específica, en el tejido específico, en el órgano específico, ¿no? Entonces ahí está, y ahí hay variabilidades, obviamente. Y cuando hablamos de la variabilidad farmacodinámica, nos estamos refiriendo al efecto farmacológico ya del fármaco, es decir, el efecto propiamente dicho que ejerce el fármaco en este caso, sobre la bacteria, el agente causante de la infección. Y eso tiene que ver también con la muerte bacteriana. Es decir, que si es que uno hace uso de una dosis correcta, llega, digamos, mediante los criterios de farmacocinéticos a fluidos biológicos, también en concentraciones apropiadas, a biofase de concentraciones apropiadas, entonces va a haber un efecto farmacológico importante, ¿no? Y va a controlar, digamos, la infección porque va a producir la muerte bacteriana y eso va a producir, lógicamente, el éxito clínico en este caso, ¿no? Y obviamente se tiene que tener en cuenta los factores del huésped, ¿no? Porque el huésped también tiene sus particularidades. Es decir, cada paciente es un caso particular que tiene una serie de componentes que hay que tener en cuenta y que lo vamos a describir más adelante. Ahora, para que esto funcione, para que toda esta secuencia de procesos funcione, es necesario tener en cuenta ciertos conceptos básicos. Por ejemplo, la concentración mínima inhibitoria, la concentración mínima bactericida, el tiempo de presencia del medicamento, digamos, en el organismo, ¿no? Su concentración mínima, con respecto a su concentración mínima inhibitoria, la concentración máxima del medicamento con respecto a su concentración mínima inhibitoria, o el área bajo la curva con respecto todo a su concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Entonces, todos estos conceptos son fundamentales tenerlos en cuenta. ¿Estamos? Ya. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el concepto de farmacodosis. ¿Qué significa? Que tenemos que tener pues, en cuenta cuánto del fármaco vamos a administrar, sea en miligramos, sea en unidades internacionales, en fin, en las unidades de medida que se suelen usar, ¿no? Y en un momento o intervalo determinado, o sea, cada cierto tiempo, cada 4 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, en fin, ¿no? Entonces, eso determina, la dosis que se calcula determina la concentración en el plasma inicial del antibiótico. ¿No? ¿Y eso por qué es importante? Porque si la dosis es muy baja, no alcanza niveles terapéuticos y puede generar resistencia. Si la dosis es excesiva, puede causar toxicidad, ¿no? Es necesario muchas veces, en el caso de los antibióticos, dependiendo de su vía de eliminación, que puede ser renal, puede ser hepática, y del estado del paciente, entonces hay que ajustar la dosis. Pero además de eso, se tiene que tener en cuenta criterios como peso, función, ya dije, no función renal, función hepática, cuando están disminuidas, el tipo de infección que se trata, no todas las infecciones son iguales, hay grados de infección y lugares de infección, el organismo causante, es decir, la dosis tiene que ver, digamos, con todos estos aspectos, todos estos criterios. Y cuando hablamos de concentración en fluidos plasmáticos, ya mencionamos también es la cantidad de fármaco que va a llegar a la sangre, al plasma, a la orina, a los líquidos, al líquido cefalorraquídeo, a nivel pleural, en fin, a donde queremos que llegue, ¿no? A los fluidos más cercanos a donde va a intervenir el fármaco. ¿Ya? Y eso tiene que ver con criterios de absorción y distribución. O sea, para eso se tienen que utilizar estos criterios al momento de elegir el fármaco y también calcular su dosis, ¿no es así? También se tiene que tener en cuenta el grado de distribución del antibiótico en los compartimentos donde va a actuar el organismo. Se determina si el fármaco puede alcanzar el sitio de infección o no. Si puede llegar, por ejemplo, si la infección es a nivel de meninges, es a nivel de pulmón, a nivel de hueso. Se tiene que tener en cuenta cuál de los fármacos va a llegar mejor a esos tejidos, a esos lugares donde se está produciendo la infección. Entonces se relaciona
con parámetros, como ya mencionamos, farmacocinéticos, como la concentración máxima, el área bajo la curva y la vida media del fármaco, ¿no? El tiempo de vida media. ¿No es así? Entonces, en el caso no infecciones, cuando son estas localizadas, como decíamos, en el caso de las meninges o en el caso de próstata, la penetración de los tejidos es más difícil y por lo tanto no hay muchos fármacos que lleguen a esos tejidos. Entonces, no se le puede administrar cualquier fármaco, cualquier antibiótico. Se tiene que elegir el antibiótico que tiene más posibilidades de alcanzar esos tejidos donde se tiene que intervenir. ¿Ya? Esos son los criterios generales. Cuando hablamos de concentración en biofase, es lo que mencionábamos anteriormente, estamos hablando de la concentración del fármaco en el microambiente, donde exactamente se encuentra el organismo y donde tiene que intervenir el fármaco, es decir, el sitio de acción, o sea, el espacio extracelular del tejido que va a ser infectado, o también puede ser intracelularmente también, ¿ya? Para que actúe sobre el microorganismo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Para que llegue al tejido, digamos. Tiene que ver con la permeabilidad del tejido, tiene que ver con la pH, con el pH del local donde tiene que actuar. Ustedes saben, cuando hay infección o cuando hay inflamación, se altera el pH, se vuelve más ácido y ahí se pueden inactivar los fármacos. Cuando el pH, digamos, tiene un determinado nivel. ¿Es así? Dependiendo de si es que en el lugar de infección hay flujo sanguíneo o no hay, si es que el fármaco se une o no se une a proteínas, ¿no? Por ejemplo, en infecciones con abscesos o con biofilms. Biofilms son, digamos, unas capas que les decía que se unen las bacterias y generan una capa ahí como una cápsula que no permite el ingreso del antibiótico. Y eso se produce en los abscesos, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta, ¿no? Si es que hay esos biofilms, se tiene que ver. Inclusive, por ejemplo, cuando hay biofilms, cuando se empaquetan las bacterias para protegerse y evitar que penetre el fármaco, que son mecanismos de supervivencia, lógicamente, de las bacterias. Entonces, eso genera, digamos, infecciones crónicas y recurrentes. O sea, hay infecciones que no se tratan fácilmente, que no se curan fácilmente. Y es justamente porque las bacterias han generado, digamos, estos famosos biofilms, ¿no? Entonces, hacen que la infección se mantenga latente. Entonces, dentro, digamos, de los desafíos de la medicina actual, hay que buscar estrategias. Por ejemplo, una manera, por ejemplo, de enfrentar esos casos, cuando hay abscesos, por ejemplo, es el desbridamiento físico. O sea, tiene que hacerle una pequeña cirugía, hacer una limpieza de la zona donde está ahí empaquetadas las bacterias y después, y de manera paralela, administrar el antibiótico para que haga efecto. Entonces, no es solamente administrar el antibiótico, sino si es que es necesario hacer una pequeña cirugía y hacer una limpieza, se tiene que hacer eso para dejar libre, digamos, el ambiente y pueda penetrar el antibiótico y ejercer su eficacia. ¿Ya? Y respecto al efecto farmacológico que mencionábamos en la gráfica anterior, ¿no? Entonces, lógicamente, el efecto farmacológico, como ustedes ya lo saben muy bien, es la respuesta que nosotros observamos, digamos, ¿no? De la interacción que en este caso se produce entre el fármaco, que estamos hablando de antibióticos, con el lugar de acción, ¿no? Con la diana bacteriana, ¿no? Entonces, por supuesto que la concentración del fármaco tiene que ver mucho, digamos, con su acción antimicrobiana, ¿ya? Entonces, es necesario tener en cuenta, como repito, estos parámetros, ¿no? El tiempo de vida media, la concentración máxima del fármaco, ¿no? Y el área bajo la curva. El conocer, digamos, el comportamiento del fármaco nos permite diseñar estrategias que sean más efectivas respecto a la dosificación y la frecuencia de uso del antibiótico. Eso ayuda, digamos, mejora la eficacia y minimiza la resistencia de la bacteria, ¿no? Cuando nos referimos a la concentración mínima inhibitoria, estamos refiriéndonos a que es la menor concentración del antibiótico que permite una inhibición completa del crecimiento visible de la bacteria en este caso. Y esa es una prueba que se hace in vitro. O sea, se hace una prueba de concentración mínima inhibitoria. Es decir, cuál es la menor concentración del fármaco que inhibe, digamos, completamente el crecimiento, que ya evita que la bacteria siga creciendo, pero es in vitro, es en el laboratorio. El comportamiento en vivo es distinto, por supuesto, como ustedes saben, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento in vitro, pero hay que tenerlo en cuenta. Ese dato es fundamental. Sobre todo aquí nos estamos refiriendo a casos ya sobre todo de hospitalización. En hospitalización es fundamental utilizar todas estas herramientas y parámetros, ¿ya? Son valores de referencia, como repito, que permiten identificar cuál es la sensibilidad de la bacteria. Y eso, por ejemplo, ahí se puede identificar si las cepas son sensibles,
Puede ser muy sensibles, puede ser intermediamente sensibles o pueden ser ya cepas resistentes. Y según eso, existen criterios y parámetros internacionales. Por ejemplo, este es un parámetro americano, ¿no? El CLS, eh, que tiene, digamos, estándares sobre el cual, digamos, se mide la concentración mínima inhibitoria, y este es un estándar europeo. Entonces, esto ya lo trabajan los microbiólogos en el laboratorio. Entonces, esto permite, digamos, comparar la potencia que tiene el fármaco de manera relativa, ¿no? Para poder tomar la decisión. Entonces, por ejemplo, si la concentración mínima inhibitoria, en el caso del ciprofloxacino, frente a una Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? Que ha sido determinada en el laboratorio, es de 0,25 microgramos por mililitro, que es la concentración mínima que permite frenar el crecimiento de la bacteria, totalmente, frenar ese crecimiento de la bacteria. Y en el caso de la amoxicilina, su concentración mínima inhibitoria es de 4 miligramos por mililitro. Ahí estamos refiriéndonos a que el ciprofloxacino, donde se requiere una menor concentración, es más potente, lógicamente, que la amoxicilina. ¿No es así? Eso ya ustedes conocen sobre la potencia de los fármacos. Y respecto a la concentración mínima bactericida, ¿no? Aquí acabamos de hablar de la concentración mínima inhibitoria, ahora nos referimos a la concentración mínima bactericida, nos estamos refiriendo a la concentración mínima del antibiótico que mata al 99, o sea, aquí que inhibe el crecimiento, y aquí estamos hablando de que destruye en casi el 100% de la población de bacterias, ¿ya? Pero también es una prueba in vitro, la concentración mínima bactericida, pero ayuda muchísimo a tomar decisiones clínicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un fármaco es bactericida, ¿no? Cuando su concentración mínima bactericida es más o menos similar a la concentración mínima inhibitoria. Entonces, esa relación entre la concentración mínima bactericida sobre la concentración mínima inhibitoria, si es que es menor o igual a 4, estamos hablando que el fármaco es bactericida. Y ahí nos estamos refiriendo a los beta-lactámicos y a los aminoglicósidos. Y hablamos de bacteriostático cuando la concentración mínima bactericida es mucho mayor que la mínima inhibitoria. Es decir, la relación entre bactericida e inhibitoria es mayor a 8. Y ahí nos estamos refiriendo a los macrólidos y a las tetraciclinas, ¿no? Entonces, esto es útil en infecciones sobre todo que son graves. Es importante tener estos parámetros, como por ejemplo endocarditis, meningitis, osteomielitis, ¿no? Donde se requiere un efecto bactericida, sobre todo, bactericida real. Bien. Lo mismo, la concentración mínima, perdón, la concentración máxima también es otro parámetro que se relaciona con la concentración mínima. ¿Estamos? Es decir, cuántas veces la concentración máxima, o sea, la concentración pico, que ya lo vamos a ver, de un antibiótico en la sangre, excede la concentración mínima de la bacteria. Entonces, aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la concentración máxima es cuando un antibiótico, digamos, se necesita su máxima concentración para que produzca efecto. ¿Ya? Pero siempre la relacionamos con la concentración mínima inhibitoria. Entonces, lo que se hace ahí es buscar un pico muy alto en relación a la concentración mínima inhibitoria. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que para que sea efectivo, la concentración máxima, esta debe ser 8 a 10 veces más, la concentración máxima, con respecto a la concentración mínima inhibitoria. Entonces produce la muerte bacteriana, que es rápida y contundente, ¿ya? Entonces aquí nos estamos refiriendo a los aminoglicósidos, que se suele dar una sola dosis diaria, alta por supuesto, que suele ser una dosis única, en lugar de darle dosis, digamos, muy seguidas y frecuentes. Y cuando nos referimos al área bajo la curva, sobre la concentración mínima inhibitoria, nos estamos refiriendo a la exposición total del antibiótico frente a la bacteria a lo largo del tiempo, que lo vamos a ver ahora en una gráfica, ¿ya? Entonces, todos estos criterios nos ayudan, digamos, a entender mejor y a elegir el fármaco que va a producir mejor efecto. Y cuando nos referimos al tiempo de vida media con respecto a la concentración mínima inhibitoria, nos estamos refiriendo al tiempo que debe permanecer el antibiótico por encima de su concentración mínima inhibitoria el mayor tiempo posible para que ejerza su efecto y evite que la bacteria genere resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los beta-lactámicos se suelen administrar en dosis múltiples al día, ¿no? O infusión continua para que se mantenga el mayor tiempo posible el fármaco en sangre y evite, digamos, que la bacteria genere resistencia y le produzca la muerte de la bacteria, ¿ya? Entonces, es decir, la idea es ahí garantizar el mayor tiempo posible que nunca falte el antibiótico para que la bacteria no avance, digamos, en su crecimiento.
Entonces, por ejemplo, si nos referimos aquí de manera resumida a los antibióticos típicos, como los beta-lactámicos, el criterio de elección es su tiempo de vida media con respecto a su concentración mínima inhibitoria. Esto permite mantener, como ya dijimos, los niveles constantes. Y si nos referimos, por ejemplo, al parámetro de concentración máxima, nos estamos refiriendo a los aminoglicósidos, que se necesitan dosis potentes y se administran por tiempos un poco más prolongados para alcanzar un pico más alto, pero que produzca, digamos, la muerte de la bacteria en este caso. O, por ejemplo, cuando hablamos del parámetro de área bajo la curva, nos estamos refiriendo a las quinolonas, a los macrólidos, que tienen también que permanecer en una concentración determinada por el tiempo necesario para maximizar, digamos, la exposición del antimicrobiano al antibiótico. Bien, aquí de manera resumida, miren ustedes. Por ejemplo, esta es la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Esto es lo que decíamos de que esto es lo que se mide en el laboratorio. O sea, ¿cuánto es la concentración mínima que inhibe el crecimiento, que frena el crecimiento de la bacteria? Y ahí vamos a tener un dato. ¿Es así? Y cuando nos referimos, por ejemplo, a aquellos criterios que tienen que ver con el tiempo de vida media, nos estamos refiriendo que el antibiótico tiene que permanecer aquí, a estos niveles, ¿ya? Con respecto al MIP, por el mayor tiempo posible. Y son dosis así frecuentes que se tienen que dar para que el fármaco, digamos, mantenga su vida media estable, ¿ya? Y este es el área bajo la curva. Aquí nos estamos refiriendo a aquellos antibióticos que requieren estar en estos niveles de concentración, en estos niveles, prácticamente en todos estos niveles, por encima del MIC, pero por debajo de la concentración máxima. ¿Estamos? Para que ejerza su efecto. Y cuando nos referimos a la concentración máxima, con respecto al MIC, nos estamos refiriendo a aquellos fármacos que necesitan su máxima concentración, obviamente que no se exceda, porque si no sería tóxica, para que ejerza su efecto. Todo eso se ha estudiado y se sabe qué fármacos actúan mejor con cualquiera de estos criterios, como ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿No es así? Particularmente en el caso de aquellos fármacos que se quiere como criterio la concentración máxima, son fármacos que las dosis son altas, ahí están los aminoglicósidos, por ejemplo. Se habla aquí, por ejemplo, del PAE, que es el efecto posantibiótico. Estos, por ejemplo, eh, son antibióticos que después de que prácticamente se han terminado de eliminar, mantienen, digamos, ahí cierto nivel, digamos, de efecto, por eso se llama efecto posantibiótico. Es un efecto posantibiótico que permite que la bacteria no crezca. ¿Ya? O sea, o sea, tan es la concentración tan alta que ha destruido tanto las bacterias que queda un remanente ahí del antibiótico que permite, digamos, este efecto posantibiótico. Esa es la particularidad de aquellos fármacos cuyo parámetro de referencia es la concentración máxima. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, fármacos antibióticos donde se tiene que tomar como referencia la concentración máxima, son los aminoglicósidos. Aquellos que se tienen que tomar el área bajo la curva, que es que el fármaco permanezca el mayor tiempo posible a este nivel, son las fluoroquinolonas. Y aquellos que son tiempo dependientes, es decir, que su tiempo de vida media tiene que mantenerse por sobre la concentración mínima inhibitoria, que es esta, el mayor tiempo posible. Ahí tenemos a los beta-lactámicos, las penicilinas, cefalosporinas, ¿no? Monolactams, en fin. Ya, entonces, eso de manera resumida. Bueno, aquí también es prácticamente esta tabla, es lo mismo que acabamos de mencionar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tiempo dependientes, que se requiere el tiempo de vida media como parámetro, aquí tenemos, ¿no? Los beta-lactamios, carbapenem, linezolida, los que dependen de la concentración, o sea, de la máxima concentración, ya dijimos, los aminoglicósidos, perdón, metronidazol, fluoroquinolonas, daptomicina, en fin. Y los que requieren como parámetro de referencia el área bajo la curva son todos estos, fluoroquinolonas, aminoglicósidos también. Miren ustedes, se repite también aquí, o sea, no son excluyentes. Por ejemplo, aminoglicósidos se puede tener como criterio la concentración máxima, pero también se puede tener como criterio el área bajo la curva, los aminoglicósidos. ¿Ya? Son, digamos, estas gráficas o estos cuadros nos permiten acercarnos un poco al tema, pero no son determinantes, son referentes. ¿Estamos? Bien, ya, y aquí también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los aminoglicósidos, para que hagan efecto, se necesita que la concentración máxima del aminoglicósido sea 10 veces mayor que la concentración mínima. Y lo mismo para estos antibióticos, para metronidazol, vancomicina, en fin.
Y en el caso de aquellos que son tiempo dependientes, se necesita de que la concentración del fármaco o la dosis que nosotros elijamos tiene que ser 5 veces mayor que la concentración mínima inhibitoria. Y ahí nos estamos refiriendo a los betalactámicos, macróligos, linfosaminas o linezolid. Es decir, para que el antibiótico tenga efecto en el caso de los, ¿no? De los antibióticos que requieren concentración dependiente, ¿no? Entonces, la concentración debe alcanzar el lugar de acción, debe ser 10 veces mayor. Esto es lo que les acabo de decir en realidad, ¿no? Es esto de aquí. Caso de tiempo dependientes, tiene que ser 5 veces mayor que la concentración mínima inhibitoria y en el caso de los concentración máximo dependientes, tiene que ser 10 veces mayor con respecto a la concentración mínima inhibitoria. Respecto a la biodisponibilidad, en general, la disponibilidad oral de los antibióticos es cercana al 100%. Aquí tenemos de estos antibióticos, de los que aparecen aquí, es decir, de las fluoroquinolonas, doxiciclina, rifampicina, linezolid, clindamicina, metronidazol y el cotrimoxazol, ¿no? Sulfamethoxazol más trimethoprim. Y en el caso de aquellos que solamente tienen acción parcial, que es el caso de los beta-lactámicos, porque depende de la acidez del estómago, depende del metabolismo de la pared intestinal, ¿no? Del huésped, del paciente, o depende también del fenómeno de primer paso. Estos, digamos, se absorben parcialmente, pero eso no significa que no se puedan administrar de manera oral. Se pueden administrar y si es que es necesario hay que administrarlos, pero hay que tener en cuenta que su biodisponibilidad es menor que estos de aquí que sí tienen una biodisponibilidad del 100%. Esa es la idea. ¿Ya? Respecto, digamos, a aquellos fármacos que alteran la actividad microsomal, ¿no? Es decir, aquellos que tienen que ver, digamos, que pueden interferir en la acción de los antibióticos. Por ejemplo, pacientes que están tomando azoles, ¿no? Estos antifúngicos que toquenazol, itraconazol, voriconazol, son inductores enzimáticos. Cloranfenicol también, las sulfamidas, o sea, el sulfa, claro, las sulfas como el trimethoprim, que es el cotrimoxazol, metronidazol y eritromicina, ciprofloxacino, claritromicina, isoniazida, en fin, todos estos son inhibidores enzimáticos que ustedes los conocen. Los anticonvulsivantes, como ácido valproico, inhibidores de proteasas, ritonavir, atazanavir, liponavir, son inhibidores. Entonces, hay que tener en cuenta digamos, la exposición de estos fármacos del paciente cuando se tenga que dar también un tratamiento antibiótico para evitar, digamos, que las concentraciones suban o bajen. Y, por ejemplo, inductores enzimáticos, griseofulvina, rifampicina, ¿no? Y los anticonvulsivantes también, que son, ¿no? La rifampicina es altamente un potente inductor enzimático, ¿no? Y obviamente los anticonvulsivantes, ¿no? Fenitoína, carbamazepina y fenobarbital. Por ejemplo, aquí hay un caso de un paciente que tenía lupus eritematoso, que fue tratado y controlado con corticoides y que debido a la inmunosupresión producida por el tratamiento corticoide contrajo una tuberculosis. Por ejemplo, este paciente tenía lupus eritematoso, estaba siendo tratado con corticoides, pero como el corticoide le bajó, digamos, la inmunidad, contrajo una infección por tuberculosis, de tuberculosis, ¿ya? Entonces, tuvo que recibir tratamiento para la tuberculosis, obviamente. Y el tratamiento fue con rifampicina, que es un inductor enzimático potente. ¿No es así? Entonces, eso, la presencia de la rifampicina disminuyó la concentración del corticoide que estaba recibiendo el paciente y se activó su lupus, porque ya la concentración del corticoide no era suficiente para controlar la enfermedad inicial, que era el lupus. Entonces, ¿qué cosa se hizo en esos casos? Se aumentó la concentración del corticoide, porque había disminuido por efecto la rifampicina y no le podían retirar la rifampicina porque tenía el paciente tuberculosis. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos un caso clínico a tener en cuenta. Ya. Aquí, por ejemplo, en el caso de eliminación, la mayoría, por ejemplo, renal o puede ser gastrointestinal. Por ejemplo, renal, la mayoría de penicilinas tienen una excreción renal. La mayoría de cefalosporinas, ¿no? Carbapenemas, treonal, vancomicina, aptomicina, aminoglicósidos, mayoría de fluoroquinolonas, trimethoprim con sulfamethoxazol y polimixinas, ¿no? Y estos tienen ya una eliminación gastrointestinal, ¿no? Y también hepática, ¿no? Ampicilina, ceftriaxona, tetraciclina, macróligos, linezolid, rifampicina, clindamicina, metronidazol, ¿no? Entonces aquí hay un dato que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si el fármaco se elimina por más o igual al 60% por vía renal como fármaco activo,
o metabolito activo, se debe ajustar dosis, ¿no? En la depuración, con la depuración de creatinina, particularmente en pacientes mayores de 60 años, 60, 65 años. Hay que ajustar dosis también, ¿ya? O sea, no se puede dar a ciegas el antibiótico. Depende también del paciente y depende de su estado también de salud del paciente, ¿ya? Entonces, eso, y aquí hay alguna información que también la pueden revisar con un poquito más de detenimiento, ¿ya? Entonces, respecto al uso de antibióticos, este se llama el triángulo es una adaptación de un esquema, digamos, que se llama el triángulo de Davis. Entonces, aquí se tiene que tener en cuenta para el tratamiento farmacológico con antibióticos, se tiene que tener en cuenta estos tres aspectos que son fundamentales: el paciente, el antibiótico y el patógeno. ¿No es así? En el caso, empecemos, por ejemplo, con qué tenemos que tener en cuenta sobre el antibiótico: su farmacocinética, su farmacodinámica, qué tipo de reacciones adversas produce, si tiene interacciones, como acabamos de ver, ¿no? En este caso de inducción enzimática, si tiene interacciones, si tiene, depende de tenemos que ver su dosis, tenemos que ver cuán eficaz es el antibiótico, el tipo si es que el antibiótico es un bactericida, es un bacteriostático, o sea, a qué nivel actúa, si es que su cobertura es correcta para evitar la presión selectiva, en fin, todos esos criterios se tienen que tener para elegir el antibiótico, ¿no? Y respecto al patógeno, estamos hablando de un germen, porque nosotros tenemos gérmenes comensales que están dentro de nuestro organismo, de manera normal no nos producen daño, pero cuando hay un desequilibrio se convierten en patógenos. Entonces tenemos que ver cuál es el germen que está produciendo una infección y que ha conllevado a un desequilibrio, a una enfermedad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es importante tener en cuenta eso. Entonces hay que identificar, digamos, el antibiótico que está produciendo el daño, ¿no? De manera bastante precisa. Y hay que considerar si es que es resistente o no es resistente, lógicamente. Porque si es que no consideramos eso, podemos tratar a un germen que es resistente con un fármaco que no le va a hacer nada. Entonces es fundamental eso, de las características del patógeno. Y lógicamente hay que tener en cuenta el paciente. Y dentro de ello hay que tener en cuenta su edad, si es que es una paciente que está embarazada, si es que es un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido, si tiene otras enfermedades, cómo anda su función renal, su función hepática, su función cardíaca, qué tipo de fármacos está utilizando, ¿no? Es decir, puede ser que sea un paciente que está siendo tratado, digamos, con algún dispositivo, lo están administrando por vía, qué sé yo, o que recién ha sido intervenido quirúrgicamente y tiene algunas heridas, en fin, todos esos criterios se tienen que tener en cuenta el paciente. O sea, es decir, para elegir un antibiótico correctamente, se tiene que tener en cuenta al paciente en toda su integridad, al antibiótico y al patógeno, para que se produzca la destrucción o la inhibición del patógeno, que es lo que se busca en este caso, ¿no? Entonces, hay antimicrobianos que son hidrofílicos y otros que son, perdón, lipofílicos. ¿Ya? Entonces, según eso también se tiene que calcular la dosis, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un paciente con shock anafiláctico, que estaba en su primera fase, perdón. Entonces, cuando, en la primera fase de un shock, digamos, hay mayor permeabilidad de los poros celulares, de la membrana celular. Entonces, el antibiótico pasa hacia las células y el volumen de distribución aumenta. Entonces, por lo tanto, al aumentar el volumen de distribución, disminuye la concentración en sangre del fármaco, del antibiótico en este caso. Eso se produce, por ejemplo, en casos de gestación, de obesidad, ¿no? Ese tipo de fenómenos. Y de acuerdo a esas consideraciones, se tiene que ajustar la dosis, ¿no? Entonces, si es que es lipofílico, tiene otro comportamiento. Y están descritos cuáles son aquellos antimicrobianos que son hidrofílicos y aquellos que son lipofílicos, ¿no? Entonces, los hidrofílicos tenemos los beta-lactams, por ejemplo, ¿no? Dentro de ellos las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monopeninas, los glicopéptidos y los aminoglicósidos. Y en el caso de los lipofílicos, tenemos los macródilos, fluoroquinolonas, tetraciclinas, clorofenicol, rifampicina, en fin. ¿Ya? Entonces, son criterios también a tener en cuenta de esas características de los fármacos. Entonces, el uso apropiado de los antibióticos. ¿En qué consiste? Tenemos que tener el enfoque terapéutico en base a problemas. Este enfoque terapéutico en base a problemas ustedes lo desarrollan en sus seminarios talleres, ¿no es así? Ahí tienen una metodología para desarrollar las patologías más comunes que han desarrollado, utilizando, digamos, este enfoque terapéutico en base a problemas. Entonces ahí tienen ustedes ya una herramienta que la van a usar seguramente ustedes ya cuando tengan que ejercer, ¿no? Y progresivamente en sus estudios también.
También para usar apropiadamente hay que seleccionar adecuadamente el antibiótico. ¿No es así? Que el antibiótico sea eficaz, sea seguro, sea conveniente y que sea costo asequible para que el paciente lo pueda comprar. O se tiene que tener la lectura y la interpretación del antibiograma, que también ya hemos comentado, ¿no? Hay que ver el germen, si es un germen colonizante, por ejemplo, estamos hablando de una herida, es un germen colonizante, bueno, no nos interesa en ese caso, no es lo central. O es un germen contaminante, que se puede encontrar en una muestra de orina, o si se trata de un patógeno. Y cuando se trata del patógeno, por lo general se identifica en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Eso también tiene que ver, para ello, para el criterio, tiene que ver, digamos, con la experiencia clínica. Hay gérmenes que aunque la bacteria sea sensible a un antibiótico, según el antibiograma, si el antibiograma puede arrojar una respuesta, pero la experiencia clínica puede decir que aunque el antibiograma dé tales resultados, eh, no necesariamente se debería usar ese fármaco porque por la experiencia se sabe que no produce el efecto deseado, ¿no? Y, o si no, también el esquema terapéutico considerando los parámetros farmacocinéticos que ya hemos mencionado, ¿no? Puede basarse en guías de tratamiento, pero también en algunas referencias o la información también local sobre, digamos, la resistencia antimicrobiana que existe, ¿ya? Entonces, esos criterios hay que tenerlos en cuenta. Nos vamos a tomar un par de minutos, por favor, ¿ya? Para retomar. ¿Les parece? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, por favor. Sí, doctor. Entonces, aquí, por ejemplo, prescripción apropiada también, ¿no? Aquí también hay un alcance, ¿ya? Este, digamos, también un esquema para tener en cuenta al momento de elegir un antimicrobiano. Entonces, digamos, esta es una propuesta que se ha hecho y que está estandarizada a nivel internacional. Se llama el MIND-ME. ¿Qué significa? M de microbiología, guía microbiológica. Es decir, en lo posible hay que tener en cuenta un resultado microbiológico para tomar una decisión. Aquí estamos hablando principalmente a nivel intrahospitalario, ¿no? No nos estamos refiriendo a nivel ambulatorio, por supuesto, porque a veces no amerita, digamos, hacer, digamos, una prueba microbiológica para tomar una decisión. Ahí se necesita la experiencia del clínico, ¿no? Y por razones prácticas, pero si es que estamos hablando ya a nivel intrahospitalario, se necesita guiarse, digamos, por un resultado microbiológico, ¿no? Las indicaciones tienen que ser sobre la base de evidencia, es decir, sobre información que hay sobre el fármaco, ¿no? Y la terapia de preferencia debe ser digamos, de un espectro bien directo, no de amplio espectro. O sea, no meterle un bombazo, sino de manera muy específica a la bacteria que se ha identificado microbiológicamente. Y la dosis tiene que ser individualizada para el paciente, ¿no es así? Y lo que se tiene que tener en cuenta también es minimizar la duración de la terapia. O sea, cuando se ha elegido el fármaco que es apropiado, entonces se sabe exactamente la dosis que se necesita y el tiempo también de duración del tratamiento, o sea, no darles de manera muy amplia. Eh, y también asegurarse, por lo general, una terapia oral, ¿no? Que digamos es cuando sea conveniente, cuando sea posible, la terapia oral, que es, digamos, menos invasiva en realidad y más manejable. Eso es lo más recomendable. Eso es lo que se recomienda en estos casos. Aquí, el manejo de infecciones. Hay que tener en cuenta aquí, miren, todo esta escala, ¿no? Todo esta especie de algoritmo, ¿no? En primer lugar, hay que ver si existe el proceso infeccioso o no, porque, y si es que ese proceso infeccioso es antibacteriano, porque, por ejemplo, en un resfriado común que se suele usar antibióticos, es un proceso viral. Entonces, primero hay que identificar las características del proceso infeccioso. Luego hay que identificar qué gérmenes son los causantes, como ya dijimos. Luego hay que ver qué factores pueden modificar la presencia del germen. ¿No es así? Hay que ver el nivel de resistencia que existe a los fármacos. ¿Qué esquema de antimicrobiano elimina los patógenos causantes? O sea, ¿qué esquema es el más efectivo? A veces hay que utilizar 2 o 3 fármacos, dependiendo del tipo de infección que se trate. ¿Qué factores se debe tener en cuenta para la prescripción final? ¿No es así? Que tiene que estar ajustado al paciente. Como ya vimos en ese triángulo, en ese
el triángulo de Davis adaptado, el paciente es fundamental para ajustar las dosis, ¿no es así? Y finalmente, la decisión final, si se tiene en cuenta todos estos 5 criterios anteriores, obviamente la prescripción final va a ser más apropiada, ¿no? Y se va a evitar la resistencia, que es lo que se busca, evitar resistencia y producir un efecto favorable, ¿ya? Aquí también, miren, esto de aquí es bien importante porque permite ver, digamos, eh, es decir, las causas del fracaso terapéutico. Muchas veces se produce error en el momento del diagnóstico, que ya lo dijimos, o sea, no se diagnostica bien cuál es el germen causante, ¿no? Si es una infección bacteriana o es una infección viral, o hay un inadecuado tratamiento. El antibiótico, se elige un antibiótico que no es activo frente al organismo. Entonces, de repente, como decíamos anteriormente también, de repente hay un absceso, se necesita drenar, limpiar ese acceso para que el antibiótico haga mayor efecto, ¿no? O puede haber una sobreinfección que no ha sido detectada o que no ha sido considerada. Y entonces ahí aparecen gérmenes oportunistas que complican y complejizan el manejo de la infección que se quiere tratar. O hay una inadecuada cobertura, es decir, que se elige el antibiótico que no es para el germen indicado, sin tener en cuenta, como repito, el tema de la resistencia. O hay una inadecuada dosificación. De repente no se ajusta la dosis, ¿no? O la dosis es insuficiente o la duración es insuficiente porque no se han tenido en cuenta los parámetros farmacocinéticos que hablábamos anteriormente. O también, ¿no?, hay que tener en cuenta que de repente hay una inadecuada penetración al tejido. Se ha elegido un fármaco que no penetra, pues que no penetra próstata, que no penetra a meninges y por lo tanto no va a hacer efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces la concentración es baja en el sitio de infección. Entonces, si se cumplen, si es que esto mejora, se evitan esos errores, ¿no? Se evita el fracaso terapéutico en realidad. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de evitar de que haya resistencia bacteriana y evitar, porque si es que no se tienen en cuenta todos estos factores, el germen va generando resistencia y progresivamente nos quedamos sin herramientas farmacológicas para tratar estos casos. ¿No es así? Aquí hay algún casito que lo pueden leer ya con un poco más de detenimiento. Son algunos casitos ahí que les orienta más o menos a entender estos procesos. ¿Eh? Aquí también, bien, uso apropiado de antibióticos, cuando el diagnóstico. ¿Qué se necesita para hacer un diagnóstico apropiado? La elección del antimicrobiano adecuado, la dosis correcta, la duración del tratamiento apropiada, el momento de la administración es fundamental, sobre todo en cirugía. Tiene que administrarse antes de la cirugía para que al momento que hagan el corte en la cirugía, puede el antibiótico estar presente en el tejido y evitar, digamos, la contaminación al momento del acto quirúrgico. O vía de administración también, ¿no? Que sé qué vía de administración es la más apropiada. Si es necesario, será pues parenteral o si no la oral, dependiendo del paciente, eso ya depende de la evaluación del clínico. Y se tiene que reevaluar permanentemente para ver qué cosa es lo que está sucediendo. ¿Ya? Y este es prácticamente lo mismo, no nos va a tomar, nos va a tomar mucho tiempo, quizás por razón de tiempo lo vamos a pasar, pero está descrito aquí de manera un poco más detallada lo que les acabo de hablar, ¿ya? Solamente decirles de que, por ejemplo, se necesitan también para hacer un buen diagnóstico, hacer uso de biomarcadores, como el PCR, que es la proteína C reactiva. Este tipo de biomarcador se necesita, por ejemplo, para evaluar infecciones bacterianas o virales, sobre todo infecciones que son, digamos, más complejas, más complicadas, ¿no? Aunque no es específica la PCR, pero sí cuando esté elevado su valor, hay rangos, lógicamente, para medir la PCR. Eso lo solicitan, digamos, en laboratorio. Ya les indica, digamos, que efectivamente hay una infección ahí instalada y que no es una infección, digamos, simple, que ya está más o menos complejizándose. O también otra prueba que es la procalcitonina, que es otra prueba también para diferenciar una infección bacteriana de una infección de tipo viral, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estos biomarcadores son importantes que se usen, pero esto ya estamos hablando ya en pacientes por lo general hospitalizados. Por ejemplo, la procalcitonina, según los expertos, esta se usa principalmente a nivel de UCI, principalmente, ¿ya? En cuidados intensivos. Pero es necesario que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, esto ya, como repito, es información un poco más detallada, pero de lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Y esto solamente, miren, por ejemplo, para mencionar, ¿no?, un ejemplo nada más. Si el motivo de la consulta es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un uso apropiado de antimicrobianos en el caso de una neumonía, por ejemplo, un diagnóstico clínico presuntivo. Entonces, el motivo de consulta, un paciente que tiene fiebre, tos productiva,
¿no? Y flema, digamos, purulenta y dificultad para respirar, ya eso nos da más o menos una idea de que es un paciente que se puede complicar. Tiene fiebre mayor de 38 grados, tiene taquipnea, dificultades para respirar, tiene crepitante, o sea, ronquidos o roncus, a la auscultación pulmonar o tiene una frecuencia respiratoria aumentada. Son hallazgos clínicos que ya inducen, digamos, a una intervención, ¿no? Entonces, ¿qué se sospecha? Una neumonía adquirida en la comunidad se llama, ¿no? Neumonía, la NAC, neumonía adquirida en la comunidad. El fundamento, la combinación de fiebre, tos con expectoración purulenta y crepitantes localizados ya nos da una orientación fuerte de que se trata de una infección pulmonar. ¿Qué intervención? ¿Cómo se puede intervenir médicamente? Se inicia el tratamiento empírico, ¿no? Con un antibiótico lógicamente apropiado según la experiencia del clínico. Por ejemplo, se puede iniciar con amoxicilina o con algún macrólido, acitromicina, eritromicina, mientras se espera el resultado de una radiografía de tórax y también de un cultivo de esputo, porque hay que descartar también tuberculosis, ¿no? Entonces, es decir, antes de administrar el antibiótico, se toma la muestra, una muestra se toma correctamente, se indica una radiografía y para evitar que se complique el paciente, se le administra un antibiótico y se espera que pase. Una vez que sale el resultado, ya se toma una decisión final sobre la base de los resultados encontrados. ¿Estamos? Entonces, ese más o menos es el criterio para tomar decisiones cuando se trata de pacientes que se pueden complicar, ¿no? Y aquí tenemos también combinaciones de antibióticos. Como les decía, ¿no? El antibiótico se puede combinar. ¿Para qué? Para producir sinergismo. Se puede también para disminuir la toxicidad. Se puede combinar para prevenir una resistencia. Se puede combinar para impedir la desactivación del antibiótico por presencia de beta-lactamasas, ¿no? Que inactivan a los antibióticos. O se puede combinar para impedir infecciones polimicrobianas, el inicio de la terapia oportuna, o también para el inicio de terapia oportuna en infecciones que son severas, como el caso, por ejemplo, de la neumonía. Se puede combinar dos antibióticos para intervenir antes de que se complique el paciente, ¿no? Entonces ahí existen, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos potenciar un efecto, se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de Enterococos fecalis, se puede utilizar ampicilina más gentamicina. Entonces, la ampicilina debilita la pared bacteriana y le dan una mayor posibilidad de que ingrese el aminoglicósido. O la combinación de trimetooprim con sulfamethoxazol, que bloquea los pasos secuenciales en la síntesis del folato, ¿no? Que tiene un efecto bactericida. O para disminuir la toxicidad, por ejemplo, en el caso de medicamentos para la tuberculosis, se usa isoniazina, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Qué cosa es esto? Que permite evitar usar altas dosis de uno solo de estos antibióticos, que son potentes y que tienen efectos, digamos, pueden producir sordera, son ototóxicos, son nefrotóxicos, en fin. Entonces, al combinarlos estos y actuar en diferentes niveles, se bajan las dosis. Entonces, son menos agresivos para el paciente, los fármacos, o para prevenir resistencia. Por ejemplo, antituberculosis o, por ejemplo, los antirretrovirales, ¿no? Que se utilizan, digamos, fármacos múltiples, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, también para combatir pseudomonas aeruginosa se combina beta-lactámicos más aminoglicósidos. O para impedir la desactivación por beta-lactamasas, se utiliza, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulámico, piperacilina más tazobactam, ¿no? En fin. O para impedir infecciones abdominales, pélvicas, ¿no? Abscesos, pie diabético, en fin, se utiliza ceftriaxona más metronidazol o piperacilina más tazobactam, ¿no? Que es el pipetazo, le llaman a esta combinación. En fin, por ejemplo, el inicio de terapia oportuna en infecciones severas, carbapenémicos más vancomicina más amicacina, ¿no? En fin, entonces eso lo tienen ahí. Aquí es la clasificación general de los antibióticos. Tenemos beta-lactámicos, aminoglicósidos, azúcares complejos, polipéptidos, rifampicina, tetraciclina, anfenicol, macrólidos, quimioterápicos antibacterianos y misceláneos. Entonces, este es para tener, digamos, el panorama, que se van a ir desarrollando progresivamente, ¿ya? A lo largo de las clases. Entonces, y aquí tenemos los fármacos que corresponden a cada uno de estos grupos farmacológicos y qué características tiene cada uno, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar ahí. Y aquí, por ejemplo, clasificación y espectro de acción de las penicilinas. O sea, hay penicilinas de origen natural, hay penicilinas antiestafilocócicas, ¿no?
que son resistentes a penicilinasas, o aminopenicilinas, que son de amplio espectro. Y aquí tenemos los fármacos que corresponden a cada uno de estos grupos de penicilinas, estamos hablando aquí, ¿ya? ¿Cuáles son sus espectros? Y también algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Ya, de manera general, miren ustedes, todas las penicilinas atraviesan la barrera hematoencefálica, por si acaso, excepto la penicilina G benzatínica. Por ejemplo, la FDA los considera dentro del grupo A y B respecto a heterogenicidad. Es decir, que sí, que no hay problema, digamos, que pueden tomar, digamos, una mujer gestante. La mayoría, es decir, no todas, obviamente. Se eliminan la mayoría por vía renal, pero hay que tener en cuenta el ajuste de dosis. Por ejemplo, la penicilina G benzatínica, ¿no? Se administra intramuscularmente y tiene un tiempo de vida media que es largo. O la penicilina G cristalina, que se administra intravenosa, tiene un efecto potente o inmediato, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo de la situación que se tenga que intervenir. O la penicilina G procaínica, que se administra intramuscularmente y tiene un tiempo de vida media intermedia, ¿no? Y la única que es por vía oral, la penicilina C, perdón, la penicilina B, ¿ya? Eso de manera resumida. Y aquí, inhibidores de beta-lactamasas, por ejemplo. Estas ya no se usan ya. Las carboxipenicilinas ya prácticamente no se usan y no viene al caso tocarlas. Las ureidopenicilinas sí se están usando. Aquí están, digamos, el espectro, ¿no? Y algunos comentarios sobre digamos, su potencia y el tipo de fármaco que se suele usar. Y los inhibidores de beta-lactamasa, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, eso sí, se usan con bastante frecuencia, el ácido clavulánico, el sulbactam y el tosabactam, ¿no? Estos se usan por lo general unidos, el ácido clavulánico, amoxicilina, el sulbactam, ampicilina, y la piperacilina se usa con el tosabactam. Entonces, estos fármacos que aparecen aquí son los que impiden que las beta-lactamasas invaliden o inutilicen la acción de estos de aquí, de la amoxicilina o de la ampicilina o de la piperacilina. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos información justamente para diferentes tipos de problemas, ¿no? O sea, neumonía o meningitis neumocócica, faringitis estreptocócica, para choque tóxico, ¿no? Para infecciones de Streptococcus viridans, infecciones por anaerobios gram positivos, infecciones meningocócicas, infecciones gonocócicas, para el caso de sífilis, actinomicosis, gangrena gaseosa e infecciones por listeria monocíclica. Entonces, esta es una relación, sobre todo, digamos, es para información y la tengan ustedes como referente, ¿ya? No nos vamos a detener aquí porque eso nos tomaría ya mucho tiempo. La verdad que la información, como ustedes se pueden dar cuenta, es abundante, pero prácticamente la mayor parte es importante que ustedes la tengan por lo menos a la mano. Aquí, por ejemplo, respecto al mecanismo de acción de los inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Por ejemplo, una beta-lactamasa aquí, por ejemplo, una penicilina, entra por una porina, ¿no? Para ejercer su efecto, pasa la barrera del peptidoglicano y aquí destruye prácticamente la bacteria y no hay produce lisis de la bacteria. ¿Estamos? Pero aquí, por ejemplo, si es que ya ha hecho resistencia, la bacteria ha hecho resistencia, digamos, al antimicrobiano, las beta-lactamasas, genera esto que está en azulito, que son las beta-lactamasas, entra el antibiótico por las porinas, pero se encuentra con las beta-lactamasas que destruyen el antibiótico. Y el antibiótico ya no se puede, digamos, unir aquí para alterar, digamos, el crecimiento de la bacteria, ¿no? Y para eso se utilizan, digamos, este tipo de fármacos que son coadyuvantes o adyuvantes, en este caso las penicilinas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, a ver, vamos aquí. Aquí, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, o puede ser ácido clavulánico, puede ser sulbactam o puede ser tazobactam, ¿ya? Es decir, estas figuritas, ¿no? Estos circulitos negros, sería, digamos, estos fármacos que les acabo de mencionar, que están unidos a los antibióticos. ¿Y cuáles? Entonces van unidos, penetran las porinas, ingresan aquí, atraviesan las barreras de la célula, ¿no? De la célula bacteriana, y la célula bacteriana o sea, mejor dicho, la beta, perdón, claro, la beta-lactamasa es destruida por este fármaco adyuvante
de tal manera que deja libre al antibiótico para que pueda ejercer su efecto a este nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se usa esa combinación, para que distraiga de alguna manera o destruya a la enzima beta-lactamasa, que es la que impide que el antibiótico ejerza su efecto. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ya, aquí, por ejemplo, mencionarles, aquí, digamos, los efectos adversos que producen las bencilpenicilinas son amplios, pero algo que preocupa más es, por ejemplo, la anafilaxia, pero que es en un porcentaje muy pequeño, 0,05% de los pacientes tratados pueden tener anafilaxia. ¿Ya? Entonces, la idea aquí en este caso, cuando eso se produce, ya no se puede utilizar eh, beta-lactámicos. Ya no se puede utilizar fármacos beta-lactámicos. Hay que utilizar alternativos, ¿ya? Entonces, pero eso hay que demostrarlo mediante una prueba inmunológica si efectivamente el paciente es alérgico a las penicilinas y sobre todo si es que ha producido una anafilaxia, ¿ya? Entonces, eso es lo más central y que hay que tener en cuenta, digamos, en este caso. En el caso de las cefalosporinas, aquí tenemos, por ejemplo, cefalosporinas, aquí son, ¿no? De primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una de las generaciones y de sus particularidades, es que hay que utilizarlas. Por ejemplo, respecto a heterogenicidad, la FDA considera de que los beta-lactámicos en general y los macrólidos están dentro de la categoría A y B, es decir, que no están contraindicados en embarazo. Pero, por ejemplo, los que están contraindicados para gestantes en embarazo y que corresponden a las categorías D y E de la FDA son las quinolonas y tetraciclinas, como ustedes saben. Respecto, digamos, a que si atraviesan o no la barrera hematoencefálica, todas las cefalosporinas atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto las de primera generación, no atraviesan barrera hematoencefálica. Las que mejor atraviesan la barrera hematoencefálica son las de tercera generación. ¿Ya? Se eliminan principalmente por vía renal, las cefalosporinas. El cálculo de la dosis se hace en relación a la depuración de creatinina. Es fundamental cuando hay daño renal, hay que hacer, digamos, depuración de creatinina para el cálculo de la dosis, como ya se dijo. Y tienen cobertura contra bacterias gram positivas, como por ejemplo estafilococos, streptococos. Sobre todo, las que tienen mayor cobertura son las de primera, ¿no? De primera generación. Las de segunda también similar a las de primera. Las de tercera tienen muy poca cobertura sobre gram positivos. Los de cuarta tienen poca cobertura, ¿no? Y respecto a bacterias gram negativas, las de primera tienen más cobertura sobre gram negativas, las de segunda tienen mayor que las de primera y las de tercera y cuarta, digamos, se usan por lo general, lógicamente sí tienen cobertura y se usan cuando hay resistencia, sobre todo de las generaciones anteriores, primera, segunda, ¿no? Primera y segunda sobre todo. ¿Estamos? Las de cuarta generación son sensibles a a estafilococos metilicilino resistentes, pero no son sensibles a los estafilococos, perdón, son activos sobre estafilococos meticilino sensibles, pero no son activos o sensibles frente a estafilococos meticilino resistentes. Entonces, los de quinta generación son sensibles a los estafilococos metilicinos resistentes, igual que la vancomicina también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cefalosporinas de primera generación, estas de aquí, como la cefalotina, es de acción corta, la cefazolina es de acción prolongada, la cefalexina se utiliza por vía oral, por ejemplo, el cefadroxilo y la cefadrina es de acción prolongada y han hecho resistencia, digamos, por lo general hacen resistencia a gram negativos. Otro dato, por ejemplo, que los de primera generación no tienen cobertura para hemófilos influenza, mientras que las de segunda generación, como por ejemplo el cefuroxime, y las de tercera generación sí tienen cobertura sobre hemófilos influenza. Mientras que las de tercera generación tienen muy buena penetración, por si acaso, las de tercera generación, estas de aquí tienen muy buena penetración en líquido cefalorraquídeo y se usa, digamos, como primera elección, por ejemplo, en meningitis aguda, ¿no? Cubren también Streptococcus. Los de cuarta, cuando hay resistencia a las de tercera, son más potentes las de cuarta. Por lo general, las últimas generaciones son más potentes y se usan como último recurso frente a las anteriores generaciones. Por ejemplo, las de tercera generación, como la ceftriaxona y el cefotaxime, no tienen, digamos, cobertura sobre Pseudomonas aeruginosa, mientras que la ceftazidime
y el cefoperazona, ambas sí cubren Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Cefotaxima tiene una vida media corta de 2 a 3 horas, mientras que la ceftriaxona tiene, la ceftriaxona tiene una vida media que es mucho más larga. Entonces, en este caso, por ejemplo, se suele usar la ceftriaxona, ¿no? Porque tiene una vida media más larga, son menos dosis y además hay que evaluar el tema de costos también, tanto la comunidad como el costo para el paciente, ¿no? Y los de cuarta generación, como el cefepime, y las de quinta generación cubren Pseudomonas aeruginosa, estas dos últimas, ¿no? Las de primera, segunda y cuarta cubren Staphylococcus meticilino sensibles y las de quinta a Staphylococcus meticilino resistentes. Eso de manera resumida. Entonces, las cefalosporinas, su cobertura es en cocos gram positivos, como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Las de primera generación no cubren Haemophilus influenza, como ya dijimos. También cubren a familia de enterobacterias, Bacteroides fragilis, la cubren sobre todo la de segunda generación. Pseudomonas también cubren, Pseudomonas aeruginosa, sobre todo las de tercera generación la cubren a algunas. Y aquí tenemos también clasificación y las generaciones, ¿no? Cocos gram positivos, las de primera y segunda, Haemophilus influenzae, solo las de segunda y tercera, dependiendo de la gravedad del cuadro. Las enterobacterias, E. coli, por ejemplo, eleva sensibilidad a la de segunda, el resto es diferente por bacteria, dependiendo de las bacterias. Y los bacteroides fragiles solo la cubre la de segunda. Pseudomonas aeruginosa solo es cubierta por las de tercera, pero dentro de las terceras solamente por la ceftazidime y también, lógicamente, por la cuarta y quinta, los de cuarta y quinta generación. Y ya, sí, esto más o menos es, ya, es, digamos, similar a la información que les he pasado, sino que tiene ciertas especificidades. Ahora lo pasamos. Ya, aquí también hay datos también que los pueden revisar con un poquito más de calma, que es solamente para reforzar lo que he mencionado anteriormente, ¿ya? Las cefalosporinas de primera generación, el germen y la sensibilidad que tiene, tanto a gram positivos como a gram negativos, y qué tipo de infecciones, sobre qué tipo de infecciones tiene cobertura, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿no? Las de segunda generación, sobre qué gérmenes y también su grado de sensibilidad o resistencia. Y también a qué nivel actúan. Cefalosporinos de tercera generación también, cuarta y de quinta generación. El criterio es el mismo en realidad, ¿ya? Entonces eso hay que revisarlo para que más o menos puedan fijar un poco más el contenido. Bueno, los efectos indeseables de las cefalosporinas son similares, digamos, a todos los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, producen diarrea, que es la reacción adversa más frecuente, producen reacciones de hipersensibilidad, es una reacción cruzada con, digamos, con los beta-lactámicos, que va más o menos entre el 5 y el 10% con respecto a beta-lactámicos en general, ¿no? Pero puede producir la enfermedad del suero por inmunocomplejos con vasculitis severa, una pseudolitiasis biliar, particularmente la ceftriaxona y las de amplio espectro asociadas a severas alteraciones de la ecología bacteriana, porque son muy potentes y alteran la ecología bacteriana. Y eso permite un aumento, un incremento de la selección de cepas resistentes, sobre todo en infecciones nosocomiales, y se da más en cefalosporinas de tercera generación. Respecto a los beta-lactámicos tipo carbapenems, que todos estos que estamos hablando son beta-lactámicos, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí tenemos el imipenem, el meropenem, ertapenem y doripenem, que son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, ¿no? Se unen a proteínas, se unen, digamos, a las proteínas de unión a las penicilinas, así se llaman, las PDP, que tienen un alto peso molecular. O sea, actúan a ese nivel de la estructura de la bacteria, actúan a nivel de las PDP, o sea, a nivel de las proteínas de unión de las penicilinas. Es decir, estos se ubican, digamos, en la estructura de la célula bacteriana y le engañan a la célula bacteriana prácticamente en su crecimiento y la célula prácticamente deja de crecer y muere, digamos, de manera automática. Ese es el mecanismo de acción de los carbapenems. A ese nivel actúan, ¿ya? En el caso de Klebsiella, E. coli generan más eh, las BLE, cuando hablamos de BLE, estamos hablando de las beta-lactamasa de espectro extendido. BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, beta-lactamasas que son generadas por las bacterias para destruir a los antibióticos, pero tienen una cobertura más amplia, o sea, para varios antibióticos,
¿no? Y hay también otros agentes que utilizan las mismas bacterias, que son las beta-lactamasas cefalosporinasas, que son mecanismos de defensa de las bacterias específicos para las cefalosporinas. Entonces, miren ustedes toda esa capacidad que tienen las bacterias de producir resistencia. Y también no dejamos de sorprendernos de la capacidad de la investigación científica que ha permitido enfrentar, digamos, a estos agentes, a estas bacterias que son realmente impresionantes su comportamiento. Chicos? Entonces, el amplio espectro de las cefalosporinas incluye a casi todos los gérmenes en realidad. O sea, las cefalosporinas, bueno, los carbapenems en este caso, tienen una cobertura sobre gram positivos y gram negativos aerobios y también, digamos, son bastante potentes, se usan mucho a nivel hospitalario y actúan a nivel de pseudomona, ¿no? O sea, perdón, de aquí están, pseudomona aeruginosa, a ver, son activos contra enterococos, estafilococos, aureus, meticilino sensible, bacteroides fragiles, enterobacterias, pseudomonas aeruginosas, Acinetobacter baumani, sobre todo el imipenem y el meropenem, y se usan en UCI. Es decir, los carbapenem son muy potentes y se usan mucho en hospital, en infecciones, digamos, hospitalarias, que son las más complejas en realidad, ¿no? Bueno, aquí algunas reacciones adversas del meropenem, ¿no? Producen diarreas, rash, ¿no? Pero esto se ha movido. Pueden producir, por si acaso, esta línea que está aquí, en realidad debió estar aquí, ya que produce convulsión, ¿ya? El meropenem puede producir convulsiones cuando no se ajusta la dosis, ¿no? Miren aquí, por lo general, las reacciones adversas tipo convulsión se presentan cuando no se tiene en cuenta la depuración de creatinina para el cálculo de dosis en pacientes con problemas renales o mayores de 65 años. Suele suceder, ¿ah? El caso del peropenem puede producir convulsiones si es que las dosis se exceden. Y para que no se excedan las dosis del meropenem es necesario hacer, digamos, depuración de creatinina en pacientes que lo ameritan, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, de tal manera de que la dosis es correcta y evita que pueda producir una convulsión en los pacientes, ¿ya? Eso es importante resaltarlo. Indicaciones y usos, bueno, infecciones severas, como les acabo de decir, por gérmenes resistentes a cefalosporinas de tercera generación y a terapias combinadas con aminoglicósidos. Se utilizan en infecciones intrahospitalarias polimicrobianas, preferentemente para infecciones intrahospitalarias, ¿no? Por Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria, digamos, muy resistente en realidad en la actualidad y muy dañina, y a otros antipseudomonales también y para infecciones clínicas por gérmenes productores de BLE, ¿no? De beta-lactamasas de espectro ampliado. Es útil, por ejemplo, el meropenem en meningitis y también las precauciones puede inducir crisis de epilepsia, ojo, tener en cuenta, ¿no? ¿En qué casos? Cuando hay insuficiencia renal, cuando hay antecedentes de epilepsia, cuando hay administración endovenosa muy rápida o cuando se asocian a otras moléculas que son proconvulsivantes como las ciclosporinas. Entonces, estas son precauciones que sí se tienen que tener en cuenta. Por lo general, estos fármacos se usan a nivel hospitalario, ¿no? Y en procesos infecciosos muy severos en realidad. El Astreonam, por otro lado, es un monolactámico, bactericida, y se une también a esta proteína, ¿no? La proteína, digamos, que forma parte de la estructura de la célula bacteriana, y esto al actuar a ese nivel de esa estructura, la pared bacteriana, es que evita, digamos, su crecimiento, ¿no? Y la destruye. Tiene un espectro antibacteriano que es reducido para gram negativos, es parecido a los imunoglicósidos. No tiene cobertura, por ejemplo, para gram positivos ni para anaerobios, pero sí es activo sobre Pseudomonas aeruginosa, incluyendo cepas resistentes, por eso se usa el Astreonam. Tiene menor capacidad inmunogénica, esa es otra razón. O sea, digamos, este solamente tiene una inmunogenicidad respecto a los otros betalactámicos de 0,05%. Es decir, que este es uno de los pocos betalactámicos que se puede usar cuando hay alergia a los betalactámicos. Por eso, y además es potente. Tiene menor nefrotoxicidad respecto a los aminoglicósidos y es un antibiótico tiempo dependiente, a diferencia de los aminoglicósidos que son concentración dependiente, ¿no? Y para finalizar, chicos, solamente les quería aquí compartir de que existe una iniciativa internacional mundial para controlar, digamos, la resistencia antibacteriana.
¿no? Es un programa de optimización de antimicrobianos que se llama PROA y aquí en el país ha sido aprobado en el 2022, en el 2022 por el Ministerio de Salud. Son actividades que promueven el uso responsable de los antimicrobianos. Y aquí están involucrados personal de salud, médicos, farmacéuticos, microbiólogos, enfermeras y otros, especialistas en prevención y control de infecciones. ¿Ya? Y aquí tienen las estrategias, qué cosa es lo que busca el PROA, por si acaso. Este es un tema que ustedes seguramente, a la medida que van avanzando en sus estudios, se van a ir familiarizando con esto. Y cuando ejerzan, con mayor razón todavía, porque esta es una estrategia para prevenir la resistencia antimicrobiana a nivel mundial. ¿Chicos? Entonces, ahí lo dejamos por el momento, ¿ya?